Para ser un mundo en el que la diversidad es lo que permite que avancemos, creo que el método de infravalorar, juzgar y menospreciar a la gente que es diferente no llega a ser del todo productivo. Recuerdo que desde que soy pequeña hasta los 22 años estuve tratando de alejarme de cómo yo era para tratar de encajar en lo que la gente se esperaba que fuese. Y no fue hasta los 22 años que por primera vez me sentí bien conmigo misma, sentía que no tenía que encajar en nada ni nadie y sentí por primera vez en mi vida que era suficiente con ser yo. Recuerdo que la primera vez que fui al psicólogo hace unos 9 años, la primera frase que le dije fue que yo sentía que no tenía un lugar en el mundo y cuando me preguntó por qué, le dije que siempre, toda mi vida me habían dicho que era una persona muy rara, entre otras cosas, y que si ser rara significaba que no encajabas en ningún lugar, quizás ningún lugar era para mí. Que no soy ni la primera ni la última persona que se ha sentido así y me parece muy triste que aquellas personas que somos diferentes, independientemente del motivo, seamos estigmatizadas constantemente hasta el punto de que nos planteemos si tenemos el mismo derecho que el resto a ocupar el mismo espacio. Y que cuando alguien por fin decide enfrentar la situación y decir que merece un respeto y un lugar, el resto de personas implicadas o bien invalidan su experiencia diciendo frases como no es para tanto, yo no estoy diciendo eso, o estás exagerando, cuando claramente han dicho lo que se ha percibido, o hacen uso del gaslighting como bomba de humo. El gaslighting es un tipo de abuso psicológico en el que se hace dudar a una persona de su propia percepción. Este término nace de la obra de teatro Gaslight de 1968, escrita por Patrick Hamilton, adaptada cinematográficamente en 1944 por George Cukor. Elizabeth, say it, Elizabeth, say it. No, Mum. I didn't see anyone at all. He was here. I know it. Personalmente creo que un ejemplo claro de este término puede ser la escena de la película Una guía para un hombre casado de 1967 dirigida por Jen Kelly. De por sí el gaslighting es usado de forma indiscriminada, pero cuando se trata de personas con discapacidad, donde muchas veces por desinformación no se sabe cuál es la forma correcta de actuar, cuando alguien se comporta o actúa de manera incorrecta, en vez de aceptar que se han equivocado y tratar de cambiarlo para la próxima vez, invalidan el sentimiento de la persona a la que le ha afectado y niegan que eso ha ocurrido. Así que hoy vamos a hablar de la diversidad y la discapacidad desde un punto de vista social, desde el estigma y el capacitismo. Un podcast atípico, un podcast de Daiko. Vale, pero ¿qué es el estigma social? Bien, pues aunque no hay una definición única, se puede describir como un fenómeno social. Este término fue por primera vez conceptualizado por Evie Kaufman en 1963, en su libro Estigma, una identidad deteriorada, donde describe el estigma como una atribución desacreditadora, que marca al individuo como inaceptable o inferior debido a unas características o atributos que se perciben como negativas, desviadas o no conformes con la norma social predominante. Este estigma genera por parte de la sociedad una respuesta de rechazo, discriminación y marginación social. Este término lo podemos ver en la sociedad actual, puesto que hemos generado estigma en torno a la diversidad indistintamente de cuál sea el motivo de estigmatización, ya sea religión, género, raza, orientación sexual, aspecto físico, cualquier otra característica psicológica o física que se salga de la hegemonía social. En el caso de la discapacidad, este estigma genera una línea demarcatoria de la validez que tienes o no como persona, las cuales se crean en base a unos discursos estereotipados, normativos y paternalizados, que lejos de generar una inclusión o equidad de oportunidades, genera discriminación, marginación social y rechazo. Además, no depende únicamente de que una persona decida de forma voluntaria discriminar a alguien, sino que una sociedad que se crea en base a unos ideales excluyentes hace que todas las personas nos desarrollemos desde la infancia con prejuicios establecidos y que posteriormente el entorno lo refleje. Aún así, el proceso de estigmatización no depende exclusivamente de las características de la persona estigmatizada. De hecho, en 1984, en el libro Estigma social, psicología de las relaciones marcadas, señalan la existencia de diferentes dimensiones teóricas dentro del estigma, que serían los diferentes aspectos que conforman la experiencia de estigmatización hacia una persona o grupo. Es decir, ya no solo depende de la descripción de la persona estigmatizada, sino que hay ciertas características o comportamientos que influyen en el proceso de estigmatización. Una de esas dimensiones es el potencial disruptivo del estigma, que alude a las propiedades del motivo del estigma que dificultan las relaciones interpersonales entre personas estigmatizadas y no estigmatizadas. Básicamente, esta dimensión quiere decir que si las personas obtienen una experiencia positiva de las relaciones interpersonales que hayan tenido con otras personas, eso va a mejorar o va a hacer que ese estigma no se perpetúe tanto que si han tenido experiencias negativas. En el sentido de que si, por ejemplo, tú estás hablando con una persona tartamuda y le haces notar y sentir que esa conversación es como cualquier otra conversación que has tenido, es decir, estás interesada, estás presente en la conversación,
no importa cuánto tiempo tarde en decir lo que quiere decir, lo importante es que lo diga, al final esa persona se va a sentir cómoda y tranquila y probablemente a pesar del diagnóstico esa comunicación va a ir mejor. Sin embargo, si tú le haces sentir como que está mal que se esté trabando o como que tiene que terminar ya de hablar o como que no te interesa, esa persona va a tener una experiencia negativa de la comunicación que ha tenido contigo y puede que para otras experiencias se aísle porque prefiera no pasar ese mal momento de estar intentando comunicarse y que la otra persona le trate mal antes que intentar comunicarse, y entonces eso va a empeorar a su estigma. Otra dimensión del estigma hace atribución a la apariencia física de la persona estigmatizada, por lo que si vemos a una persona visualmente agradable, aunque no tengamos una respuesta inmediata, empiezan una serie de reacciones afectivas y cognitivas que nos hacen replantearnos el estigma. Pero si por el contrario vemos a una persona visualmente desagradable, tenemos una respuesta inmediata y un replanteo del estigma casi nulo. Una vez más se demuestra que nuestra sociedad gira en torno a un modelo de belleza establecido y que, aunque cambia con el tiempo y la cultura, en el lugar que sea y en la época que sea, como no te ajustes a ese modelo, el resto de cosas que hagas o tengas serán secundarias. De hecho, gran parte de nuestra vida se basa en intentar ajustarnos a ese modelo preestablecido, puesto que si no lo haces entrarás en alguno de los grupos estigmatizados. Por ejemplo, en el caso del peso, si estás por encima se te atribuyen malos hábitos, pero si estás por debajo se te atribuye alguna enfermedad. En el caso de la ropa, en las mujeres, si por ejemplo llevas ropa ancha, sobre todo en la infancia, se te atribuyen actitudes masculinas despectivas, pero si llevas ropa muy ajustada se te sexualiza. A lo que voy es que a menos que seas justo la imagen de lo que la sociedad espera, se te va a juzgar. Y encima, si perteneces a alguno de los grupos ya estigmatizados, vas a sufrir doble discriminación. Como por ejemplo puede pasar en el caso de que juntes la discapacidad con el racismo o con el machismo o ambos. Por eso hay otra dimensión del estigma que hace referencia a la visibilidad, que alude a si la característica estigmatizada se puede ocultar o no. Por ejemplo, un rasgo étnico no lo puedes ocultar, pero sí puedes ocultar si tienes depresión. Y hay estudios que dicen que esto juega un papel fundamental al inicio de una relación al no tener el estigma como prejuicio, y es por ello que aquellas personas que tienen menor visibilidad de la discapacidad suelen tener un mayor ajuste social. Y también es el motivo por el que muchas personas tratan de ocultar aquello que les hace diferente para evitar ese rechazo. Y esto, lejos de ser un problema de las personas estigmatizadas, es un problema de las personas que lo construyen y mantienen, creyendo que por entrar dentro de la norma son más válidos y pueden prejuzgar a las personas únicamente por la imagen que se han hecho en base a lo que hayan percibido. Por otro lado, tenemos el capacitismo, que es el concepto de discriminación o prejuicio hacia las personas con discapacidad y que perpetúa su estigma. Y está claro que vivimos en una sociedad capacitista porque son aquellas personas que están fuera de la norma las que deben adaptarse, y no entendemos que tener una sociedad incapaz de adaptarse a la diversidad y que lejos de asumir esa responsabilidad juzga e infravalora a las personas con discapacidad es el verdadero problema. Un ejemplo de capacitismo es que podemos ver que muchas de las infraestructuras que están construidas hoy en día no están adaptadas para personas con discapacidad física, lo que les impide el acceso a esos espacios. Otro ejemplo de capacitismo puede ser la indiferencia o la falta de acción ante la pirotecnia, que además de ser innecesaria se ha explicado muchas veces que afecta al bienestar animal y también de forma negativa a las personas con trastorno del procesamiento sensorial o dentro del espectro autista, lo que no solo muestra una falta de respeto, sino una falta de empatía como personas. Además de tener el valor de decir que esas personas a las que les afecta la pirotecnia se queden en su casa, porque todos sabemos que si vamos por la calle y empiezan unos petardos nos podemos teletransportar a casa, y por supuesto que en casa el sonido no entra. Bueno, no, el sonido de los petardos no, pero bien que estamos rápido en poner leyes que controlen el sonido ambiental de las ciudades, porque eso sí, si el sonido nos afecta al resto, entonces ya nos preocupa a todos. Otro ejemplo de capacitismo es la falta de personas con diversidad o discapacidad en los medios de comunicación o puestos de poder, lo que perpetúa la invisibilidad y la presunción de que no son capaces de ejercer ciertos trabajos o asumir ciertas responsabilidades. Esta creencia de que las personas con discapacidad no podían asumir ciertas responsabilidades tenía sentido teniendo en cuenta que antiguamente no se estudiaba el motivo de la discapacidad. Por un lado tenemos las creencias religiosas, donde si esa discapacidad era atribuida a un pecado del propio individuo o del diablo, pues tenía cierto sentido que no tuviese validez para asumir ciertas responsabilidades, puesto que socialmente no estaba aceptada. Por otro lado tenemos el estado médico, que si no se estudiaba el motivo de la discapacidad, pues las personas no eran capaces de saber hasta qué punto esas personas estaban limitadas o no ante ciertas situaciones, y durante muchísimo tiempo pues tampoco tuvieron ningún interés en descubrirlo. De hecho, en la discapacidad, al igual que con la figura de la mujer, está altamente ligada a una actitud paternalista, que es una actitud en la que una entidad o persona ejerce autoridad y control sobre otra persona o grupo de personas con el fin de proteger y beneficiar su bienestar, lo que conlleva a una restricción de autonomía y libertad de la persona protegida. Es por ello que en los años 70 surgió en Estados Unidos el Independent Life Movement, liderado por el activista Edward Berner Roberts, sobre la autonomía y libertad de las personas con discapacidad, bajo el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros".
donde se empieza a comprender que el problema no es exclusivo de la discapacidad, sino que el entorno que les rodea tampoco les permite desarrollar esa autonomía. Todo esto, unido a que como no se estudiaba tampoco se les daba una educación adaptada a sus necesidades, al final era muy difícil que ellos pudiesen desarrollar unas habilidades y una independencia, por lo que dependían del propio entorno y de las instituciones. Bueno, después de todo esto, aunque soy consciente de que vivimos en una sociedad capacitista y que discrimina a las personas con discapacidad, creo que como sociedad hemos evolucionado muchísimo de cómo se veía antiguamente a cómo se ve ahora y cómo se estudia. Creo que ahora con las redes sociales se está estudiando mucho más, porque lo que han generado, a pesar de todo lo malo, creo que es un buen espacio en el que ahora todas las personas tienen un lugar en el que hablar y expresarse. Y creo que gracias a eso se están viendo realidades que no estaban tan normalizadas o de las que no teníamos tanta información, y gracias a esas personas que se expresan y cuentan lo que han vivido y cómo son, hace que el resto de personas, yo incluida, podamos aprender de eso y al final acabemos siendo una sociedad pues que tiene más información y que sabe cómo tratar a las personas dependiendo de sus necesidades, y que al final eso se pueda ver reflejado en el entorno también. Así que nada, eso, espero que os haya gustado, os espero en el siguiente capítulo si queréis. Y nada, espero que paséis un buen día y no sé qué más decir, así que hasta luego.